Hola, hoy veremos lo que es la introducción al manejo de archivos. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es entender qué es un archivo. Pues un archivo o fichero es un conjunto de bits que son almacenados en un dispositivo. Es identificado por un nombre y la descripción de la carpeta o directorio que lo contiene. Entonces, dada esta información, podemos decir que un archivo son, es todo lo que nosotros podemos almacenar, ¿sí? ¿Y qué características extras tiene? Pues que lo podemos identificar por un nombre, puede tener una descripción, puede tener la hora y aparte está en un directorio o carpeta. Por ejemplo, si nosotros vamos al disco local C, pues estas son las carpetas y si nosotros ingresamos, cada uno de estos son archivos, ¿verdad? Los archivos pueden tener diferentes extensiones. Ahorita a lo largo de la presentación vamos a ver más a detalle. Pero tenemos que tener claro qué es un archivo, ¿verdad? Nos dice que las extensiones de archivo es la parte de su nombre que indica de qué tipo es. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros estamos en el directorio de logs. Digamos, el directorio es toda esta ruta. Nosotros estamos en C, estamos en la carpeta logs. Y pues esta es un archivo que se llama application y su extensión pues es esta que está acá, es una extensión EVTX. Entonces nos dice que el nombre completo de cualquier archivo consta siempre de dos partes separadas por un punto, tal y como lo acabamos de ver, no importa el sistema operativo. Dice, por ejemplo, en Windows, .exe, .doc, .pps, ahorita vimos el ejemplo, un .evtx, de hecho puede ser .log, puede ser cualquier extensión que ustedes se puedan imaginar o crear. Y nos dice que lo que está a la izquierda del punto es el nombre en sí del archivo. Entonces, por ejemplo, acá el nombre del archivo es Hardware Events, Internet Explorer y la extensión pues es .evtx. Vamos a ver otro ejemplo. Si yo me meto a esta carpeta o a este directorio y aquí estoy navegando entre carpetas. Entonces, por ejemplo, estos son archivos y ¿cuál es el nombre? Pues el nombre es EULA, License y List Devices y la extensión es TXT, ¿sí? Entonces nos dice que aquí tenemos una pequeña tabla de los tipos de archivos y la extensión. Como les decía, los tipos de archivos son muchísimos y pues cada programador puede crear su propia extensión. Y una extensión pues denota qué tipo hay. Hay como tipos nuevos y tipos pues ya tradicionales. Por ejemplo, el .doc, pues creo que todos sabemos que es el formato clásico para procesadores de texto. ¿Y quiénes utilizan este tipo de archivos? Pues los utilizan los programas de Microsoft Office, por ejemplo Word. Ahorita se recuerdan pues que ya tenemos el .docx, también tenemos el .docxs, que también son procesadores de texto y son las extensiones que utilizan Word. Entonces, otro archivo común que nosotros utilizamos en la universidad es el .pdf, que al final, ¿qué es? Pues es un tipo de archivo que puede contener texto o imágenes, así de simple. También tenemos el otro clásico que es el .odt, que es el OpenOffice, que es como el Microsoft Office, solo que open source. Por ejemplo, esto lo podemos utilizar en Linux, también lo podemos utilizar en Windows y en otros sistemas operativos. Tenemos el XLS, que son las hojas de cálculo, los PPT, que son los de PowerPoint, ¿verdad? Pero al final, el PowerPoint solo es el programa. En realidad, el tipo es para una presentación electrónica. Digamos, el tipo nos describe qué tipo, pues, valga la redundancia, de archivo es. Es como una descripción. Y al final el formato pues es con lo que finaliza el archivo. Entonces, por ejemplo, vamos a crear una carpeta, ejemplo, y si nosotros creamos, por ejemplo, no tengo aquí, ok, por ejemplo, si nos vamos al editor de textos de Notepad y yo aquí es que no escribo nada, pero le pongo guardar como
y me voy a esta ruta. Y por ejemplo, aquí yo le tengo habilitado en mi sistema operativo que le pueda cambiar como la extensión del archivo. Entonces, por ejemplo, el asterisco denota que es el nombre, cualquier nombre. Entonces yo le puedo poner ejemplo.ppt, que sería ¿cómo se llama? El de PowerPoint. Ajá, aquí creo que está, presentaciones electrónicas, ¿verdad? Y si yo le doy guardar, nos dice que no tengo permisos. Vamos a guardar en otro lugar. Vamos a poner nuevo y vamos a ponerle ejemplo. Y aquí le vamos a guardar. Y nos vamos a ir a esa carpeta. Entonces, si yo me voy a ejemplo, si se dan cuenta, a pesar de que yo abrí un Notepad, que es un editor de texto, con ese yo puedo cambiar o guardar archivos de otro tipo. ¿Se dan cuenta? Aquí pues ya dice, dice type, dice Microsoft PowerPoint 97 al 2003 Presentation. ¿Sí? Entonces, es lo que se presenta en esta tabla. Son archivos de los que usaba PowerPoint del 97 al 2003. ¿Por qué? Porque del 2003 en adelante, al 2019, que creo que es el último Microsoft Office, ahorita no estoy segura, utiliza PPTX, si no estoy mal. Entonces, para que quede claro, pues aquí tenemos el nombre y aquí tenemos la extensión y pues nosotros podemos crear archivos usando Notepad, ¿sí? O Notepad. Ya lo vieron cómo lo hice. Si no, pues regresen el video. Y por ejemplo, si yo abro acá, se dan cuenta que es una presentación de PowerPoint. Y yo no creé la presentación de PowerPoint como tal, pero creé un archivo desde Notepad con una extensión que está asociada a un tipo de archivo que se abre con el programa PowerPoint, ¿verdad? Entonces, continuando, tenemos como infinidad de extensiones. Tenemos las extensiones para video, las extensiones para música, etcétera. Luego tenemos qué operaciones podemos hacer sobre archivos. Pues podemos crear, podemos aperturar o abrir el archivo, cerrarlo y eliminarlo. Entonces, algo muy importante, que una aplicación puede tener abierto solo un archivo. Y esto es para evitar colisiones. Tiene un asterisco porque pues hay unas aplicaciones que sí permiten abrir varios archivos, pero pues unas tienen esta restricción. Nos dice también que siempre que abramos un archivo se debe cerrar. Esto ya es a nivel de programación, ¿sí? Si no, será necesario reiniciar la computadora. Digamos, si nosotros estamos programando y abrimos el archivo, pero nunca lo cerramos, es decir, apertura, pero nunca le damos cierre, se va a quedar como pelado, es el nombre, la computadora. Y ya no vamos a poder hacer nada y vamos a tener que reiniciar la computadora. Por eso es importante aprender toda la teoría relacionada a archivos. De hecho, creo que tal vez llevan una clase relacionada con esta. Solo para ver archivos. Porque nosotros debemos de hacer un buen manejo, ¿sí? Y siempre que abramos un archivo lo tenemos que cerrar. Entonces, nos dice que los archivos de caracteres o de texto es un fichero de texto y es aquel formado exclusivamente por caracteres y que por tanto puede crearse y visualizarse usando un editor. Las operaciones de lectura y escritura trabajarán con caracteres. Pues un archivo de texto es tan fácil como, sí, ahorita ya me sale el new, darle un text document, tiene la extensión txt, le vamos a cambiar el nombre a P1, lo modifico, lo guardo y listo, ¿sí? ¿De qué tamaño es el archivo? Pues de 8 bytes. Y al final recuérdense que un archivo es un conjunto o un arreglo de bits. Entonces, también tenemos
los archivos de bytes o binarios. Este tipo de archivo ya no está formado por caracteres, así como este. Si se dan cuenta, aquí son caracteres, y caracteres no son solo letras. Caracteres puede ser cualquier número o cualquier símbolo ASCII, ¿verdad? Puede ser una arroba, puede ser comilla, puede ser asterisco y cualquier cosa que se puedan imaginar. Hasta una carita dibujé. Cualquier símbolo soportado, ¿sí? Pero después tenemos archivos de bytes o binarios, que como les mencionaba, está formado pues como su nombre lo dice, de bytes. Y al final, ¿qué son los bytes? Pues unos y ceros, ¿verdad? De una longitud 8, que contiene, digamos, estos archivos de bytes pueden presentar otras cosas como números, imágenes, sonidos. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, utilizamos algún sistema de videoconferencia o algo por el estilo, pues nosotros estamos transportando imagen y sonido, y eso pues al final se transmite o transporta por medio de bytes, lotes de bytes. Y pues como eso también pues hay archivos que almacenan todo esto. Luego tenemos dos tipos de acceso a archivos. El primero es secuencial, y nos dice que en el modo secuencial la información del archivo es una secuencia de bytes, que era lo que les estaba mencionando, de manera que para acceder al byte o carácter, al final del byte pues representa a un carácter o puede representar otra cosa. Nos dice que se ha de haber accedido anteriormente a los anteriores. Entonces quiere decir que, por ejemplo, yo en los secuenciales, si yo aquí tengo... y aquí tengo un espacio, lo voy a separar para decir que esto es un byte. Ay, perdón, no puede ser. Esto es otro byte. ¿Sí? Entonces digamos que aquí tenemos 3 bytes. Entonces en la forma secuencial quiere decir que primero tengo que leer este, después este y después este. No puedo leer este y este de manera simultánea, ¿sí? O decir, bueno, la información que yo quiero está en este lugar. No, sino que tenemos que acceder a todo lo que está antes. Y luego pues tenemos el otro tipo de archivo. El otro tipo de acceso, perdón, que es el acceso directo, que nos permite acceder directamente a la información del byte enésimo. Lo que les decía, si yo quiero consultar pues la información que está en este byte, pues no hace falta recorrer estos dos anteriores, sino que directamente me voy por acá. Y nos dice que un ejemplo muy conocido de acceso directo lo tenemos con los vectores o arreglos. Entonces, por ejemplo, si yo sé que pues la información que yo quiero consultar está en la posición 2, pues obviamente va a ser esta, ¿verdad? Porque 0, esto está en la posición 0, esto está en la posición 1 y esto está en la posición 2. Nos dice que los errores que pueden surgir al trabajar con archivos más comunes es que la ruta del archivo no existe, ¿verdad? El nombre del archivo es incorrecto, el tamaño del archivo es demasiado grande, el archivo que tratamos de abrir no es del formato esperado, digamos que tenga una extensión y nosotros lo queramos abrir pues con otra cosa que no es, y que el archivo se encuentra abierto o bloqueado por otra aplicación, o nosotros nunca cerramos el archivo correctamente. Entonces esto es súper importante que lo tengan en mente, y lo pues más que tenerlo en mente es que lo practiquemos, ¿verdad? Y cuando les dé algún error pues vayan a la presentación y vayan a revisar si no cometieron alguno de estos errores comunes. Por supuesto que pueden haber más, pero pues estos son los errores que cuando uno está comenzando más comete. Nos dice que para todos estos errores existen excepciones predefinidas en Java que nos permiten manejarlos, como el IO exception. IO es entrada-salida, es una excepción de entrada-salida, pero es más común usar un try-catch. De hecho, este try-catch ya lo habíamos visto en otra presentación. Tal vez no lo había hablado yo como tal, pero ustedes sí lo habían leído. Entonces,
Ahora vamos a aplicar el concepto de try catch y capturar estas excepciones. Entonces, digamos, si por alguna razón se nos olvida alguno de estos, pues nosotros podemos capturar el problema utilizando pues un try catch, ¿verdad? Entonces nos va a decir qué es lo que está pasando con el archivo. Lo siguiente es que en computación, cualquier archivo, y en especial uno de texto, puede ser identificado de dos formas. Entonces nos dice que nos imaginemos que tenemos un archivo llamado texto.txt. Entonces nos dice que la ruta absoluta es la ruta desde la raíz. En el caso de un sistema operativo Windows es la unidad C. En el caso de un sistema operativo Linux, pues es como el dir, que es pues la diagonal. Y en este caso los archivos deben contener toda la ruta especificada. Entonces aquí la ruta absoluta de este archivo, pues ¿cuál es? C, users, rows, desktop, ejemplo. ¿Sí? Y nos dice que también tenemos una ruta relativa. Y nos dice que en esta ruta no se especifica el origen y hace referencia a la carpeta donde estamos ubicados, es decir, la ruta donde está ubicado nuestro proyecto en Java. Entonces, por ejemplo, si aquí estuviera en esta ruta absoluta mi proyecto de Java, entonces yo podría acceder a este archivo sin necesidad de llamar la ruta absoluta. ¿Por qué es esto? Porque, por ejemplo, si yo no voy a usar el programa en esta computadora, si yo trato de abrir, por ejemplo, este archivo que se llama p1.txt en otra computadora, no lo va a abrir porque la ruta de otra computadora no va a ser C, users, rows, desktop, ejemplo. Entonces, para esos casos necesitamos usar rutas relativas y poner nuestros archivos en la raíz de nuestro proyecto Java. Vamos a ver ejemplos específicos, pero sí quiero que quede súper claro. Y yo también lo pondría como parte de los errores más comunes, que es que nosotros ponemos rutas absolutas y esto es malo, porque en otra computadora pues no va a ser esta ruta, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que llevar la abstracción a una ruta relativa para que el programa sirva en todas las computadoras, no importa el sistema operativo. Recuerden que Java al final es un lenguaje multiplataforma. Entonces no importa si estoy en Windows, si estoy en Linux, si estoy en Mac, nosotros deberíamos poder hacer manejo sin importar pues cómo manejan los archivos. Recuerden que también en Windows, en Linux y en Mac OS se utilizan diferentes estructuras de datos y diferentes tipos de archivos. Entonces esto nos garantiza en una parte pequeña, ¿verdad? Porque pues por supuesto que hay que aplicar otros conocimientos, pero el más básico es es la ruta relativa. Luego tenemos lo que es la escritura de archivos de texto en Java. Nos dice que para poder escribir textos en Java es necesario hacer uso de tres clases. ¿Cuáles son estas tres clases? Pues tenemos el FileWriter, que es el objeto que se encarga de generar un archivo en el cual podemos escribir con el objeto PrintWriter. Y luego tenemos PrintWriter. Los objetos de esta clase poseen los métodos necesarios para imprimir las líneas completas en el archivo. Entonces, si nosotros necesitamos crear un archivo de texto o modificar un archivo de texto, pues necesitamos el FileWriter y el PrintWriter, que pues imprime las líneas de texto. También vamos a ver ejemplos de eso. Y de hecho aquí tenemos un ejemplo escrito donde podemos ver pues que aquí tenemos el fichero, el FileWriter y el PrintWriter. Y tenemos que, ¿cómo es que se llama? El objeto pues se llama fichero. Y aquí lo vamos a instanciar dentro de un try. Miren, aquí de una vez estamos viendo el ejemplo. Tenemos el try, tenemos el catch. Entonces tenemos que el fichero, el FileWriter va a abrir, se instancia una clase de FileWriter. Y tenemos acá algo que se llama ruta. Si se dan cuenta, esta ruta pues es parte del parámetro del método escribir. También tenemos como parámetro la variable contenido. Luego lo siguiente pues es utilizar el PrintWriter y vamos a ponerle como parámetro
que es lo que va a analizar e imprimir, pues es el fichero, ¿verdad? Que es la variable o el objeto que acabamos de instanciar. Y lo siguiente pues que hacemos es, vamos a escribir el contenido, vamos a hacerle un write, imprimir contenido en ese fichero. ¿Y qué es lo que le vamos a poner? Pues lo que nosotros llevemos en esta variable que es como parámetro. Luego le damos un close, ¿se recuerdan? Al print writer le damos un close y al fichero también lo cerramos. Entonces, ¿para qué sirve esta excepción? Pues si algo falla, aquí cualquier instrucción que está dentro del try, lo que va a hacer es imprimir en consola por medio del system.out.println, va a imprimir error al tratar de escribir el archivo y nos va a imprimir la excepción. ¿Y cómo imprimimos una excepción? Pues ponemos e.getMessage, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es escribir este ejemplo en Java. Y tenemos, vamos a copiarlo. Por favor, si ustedes también lo hacen de una vez para probar. Tenemos, vamos a crear un método aparte del main y se va a llamar, no va a ser estático, va a ser void y se va a llamar escribir archivo y va a recibir la ruta y el contenido a escribir. Entonces lo que tenemos acá, le vamos a dar un try. Si le doy control alt enter, control alt space, control alt space, me sale como el IntelliJ de NetBeans, me sale el para no escribir yo el código, ¿sí? Pero lo bueno es que cuando estamos empezando, pues lo escribamos, el try catch, ¿sí? Si se dan cuenta, por defecto ya llena pues el exception. Y lo siguiente que tenemos que hacer pues es aquí nos dice que declaremos el fichero y lo igualemos a null, print writer w igual a null. Y si se dan cuenta, aquí aparece en rojo porque necesitamos importar librerías. Entonces le damos aquí al foco y le damos add import for, y nos dice que pues esta clase está en el paquete java.io, ¿sí? Y lo mismo vamos a hacer con printWriter. Entonces, regresando al try, tenemos que fichero va a ser igual a new file writer y va a recibir como parámetro la ruta, ¿sí? Luego tenemos que el print va a vamos a instanciar print writer y le vamos a poner como parámetro fichero. Y lo siguiente es print writer, vamos a escribir el contenido de contenido, cerramos el archivo y el escritor de archivos, que es el print writer y el file writer. Entonces es importante que lo hagamos en orden. Primero debemos de cerrar el imprimir archivo o el print writer y luego el file writer. No lo vamos a hacer al revés porque nos va a salir error. Sí, el archivo es lo último que se cierra. Entonces aquí tenemos punto close. Y aquí tenemos para capturar la excepción. Y tenemos el error es y le vamos a poner punto como es un get message. Ahí está. Y nos devuelve un string con el error, ¿sí? Finally pues es para otra cosa, pero ahorita no lo quiero explicar para no hacerlo tan complejo.
Entonces aquí desde el main lo que vamos a hacer pues es declarar una variable que se llame ruta. De primero lo vamos a hacer con una ruta absoluta, ¿sí? Una ruta, aquí está, sí, absoluta. Luego lo vamos a hacer con una ruta relativa. Entonces la ruta absoluta por el momento, se recuerdan que aquí teníamos, voy a poner hola. O lo voy a dejar vacío, más bien. Y le voy a poner la ruta, que es esta. Si se dan cuenta, le pone doble slash invertido. Y es porque para que detecte pues los directorios en Windows. Aquí sería ejemplo y el nombre del archivo pues es ¿qué? p1.txt. Y luego tenemos el contenido, string contenido. Va a ser quiero escribir mi primer archivo. Y vamos a mandar a llamar, perdón, el método. ¿Y qué es lo que recibe? La ruta y el contenido, ¿sí? Y vamos a ver contenido. Por eso es que era static, para poder accederlo, ¿ok? Listo, vamos a darle play y a ver qué sale. Si se dan cuenta, en la consola no nos tiró ninguna excepción, no nos tiró nada. Vamos al archivo y efectivamente nos escribió, quiero escribir mi primer archivo. ¿Qué pasa si yo elimino este archivo y le doy play? Pues lo que va a hacer es crear este archivo. Como no existe, él solito con esta instrucción de FileWriter lo crea. Digamos, si lo encuentra, lo sobrescribe. Y si lo encuentra, lo sobrescribe. ¿Sí? Ahorita vamos a ver como todas las combinaciones que tenemos con esto. Entonces, si no lo encuentra, crea uno nuevo. Si se dan cuenta, lo creó y pues le puso el texto. ¿Qué pasa si yo al archivo le pongo un texto? Un texto cualquiera. Y yo vuelvo a correr el programa. Como yo no le estoy diciendo en ninguna parte que conserve lo que yo tenía, simplemente va a reemplazar lo que yo tengo adentro, que es lo que yo escribí ahora, un texto cualquiera, y lo va a reemplazar por el contenido, que es esto que yo escribí. Vamos a hacer la prueba. Entonces me voy al archivo y lo que les mencionaba. Entonces, para que lo tomemos en cuenta, si nosotros queremos siempre escribir desde cero, pues lo hacemos así. Y si no, pues hay un método para que vaya escribiendo después de lo que ya tenía escrito este archivo de texto. Entonces, vamos con la siguiente. Nos dice que para Java, un archivo de texto es visto como un arreglo de caracteres y para poder leer estos caracteres necesitamos de 3 clases. Entonces, ahorita vimos la escritura de un archivo y ahorita vamos a ver lo que es la lectura de un archivo. Nos dice que para leerlo pues necesitamos estas 3 clases. El primero es file y entonces cuando instanciamos esta clase pues creamos un objeto y nos dice que este objeto es una representación del archivo al cual queremos acceder. Luego tenemos el file reader que se encarga de leer carácter por carácter del archivo. Y tenemos el buffer reader que nos dice que con esta clase podemos almacenar en un buffer, que al final en la estructura de datos es una fila, la secuencia de caracteres para interpretarlos como una línea o cadena. ¿Sí? Entonces es para agarrar pues por conjuntos, ¿verdad? Y no carácter por carácter. Entonces vamos a ver un ejemplo de esto. Y aquí lo tenemos. Vamos a cerrar esto que está por aquí. Vamos con NetBeans. Y vamos a ponerle un public static void lectura archivo. Y también va a recibir la ruta y va a recibir, bueno, solo la ruta porque la va a leer, ¿sí?
Y nos dice que aquí vamos a tener string contenido. Tenemos el file, que es el archivo. Tenemos el file reader. Tenemos el buffer reader. Entonces, si se dan cuenta, otra vez aparece en rojo porque pues no tenemos importada la librería. Entonces le damos un add import, que también es de la librería java.io, y vamos a hacer lo mismo con los demás. Ahí. Ahora lo que hacemos es un try catch para capturar la excepción si hubiera alguna. Digamos, ahorita porque está en un ambiente controlado, pues nunca va a entrar a la excepción. Pero por ejemplo, si estuviéramos haciendo cosas dinámicas, o por ejemplo estuviéramos utilizando un file chooser, que es lo que les enseñé hace unos videos atrás, que es para escoger archivos y cargar una imagen y todo eso, puede que dé una excepción. Entonces vamos acá. Tenemos archivo, vamos a crear un nuevo archivo. Y ese archivo va a estar relacionado pues en la ruta en la que está ese archivo. Luego tenemos FR, que es el file reader. Y file reader toma como parámetro el archivo. El archivo, sí. Luego está el buffer reader, que toma como parámetro. Sí lo tenemos que escribir en este orden, ¿sí? Porque pues se necesita que primero haya un file, después haya un file reader y después pues haya un buffer reader. Aquí lo que está malo es que esta está mayúscula. Ahí, aquí import. Listo. Y tenemos que vamos a ir línea por línea. String línea. Y en este ejemplo nos dice que vamos a usar un while. Y nos dice mientras la línea sea igual a lo que el buffer reader tiene en la línea. Y que esto sea diferente de null. Entonces vamos a hacer que el contenido le vamos a concatenar la línea y le vamos a dar un salto de línea, que es este slash invertido n, slash invertido n. Listo. Listo. Concat, sí. Y lo que voy a ir haciendo es ir imprimiendo esto. La línea 1 es, para que se note, lo vamos a imprimir en consola y es línea. Listo. Y listo. Entonces, vamos a hacer la prueba. Vamos a ver como todas las posibilidades que hay para leer un archivo. O bueno, una de las tantas posibilidades que hay con este ejemplo. Entonces, tenemos que leer archivo y le vamos a pasar como parámetro la ruta. Lectura archivo se llama, perdón. Y voy a comentar esto que está acá, porque aquí solo le voy a comentar una línea. Solo le estoy escribiendo una línea. Entonces, aquí está string ruta. Listo. Entonces, vamos a ver qué es lo que tiene nuestro archivo ahorita. Ahorita solo tiene quiero escribir mi primer archivo. Entonces, si yo le doy play, entonces la línea 1 es, y nos va a escribir, quiero escribir mi primer archivo. Entonces, imprime la línea 1, ¿sí? Entonces, este while que está por acá solo pasó una vez, y por eso solo imprimió una vez. ¿Qué pasa si yo tengo
una segunda línea. De hecho, le voy a quitar este texto para que solo imprima línea por línea. Y le damos un salto para que no lo ponga uno a la par del otro. De hecho, les voy a mostrar. Si yo lo dejo así y le doy play. Bueno, sí lo imprime. Bueno, sí, porque le estoy dando un print line. Sí, perdón, olviden lo de poner un salto de línea. Este salto de línea solo se pone si lo vamos a escribir a otro archivo o lo vamos a utilizar pues en una cadena, ¿verdad? Pero como aquí estoy utilizando el system.out.print y se recuerda que el ln de por sí ya tiene el salto de línea. Entonces, pues me imprime, pues la primera vez quiero escribir mi primer archivo, la segunda vez, pues ¿qué va a escribir? Lo de la segunda línea, que es si yo tengo una segunda línea. Y si yo tuviera una tercera, pues me va a imprimir las 3 líneas. Pero ¿qué pasa si no encuentra el archivo? Lo vamos a eliminar. Entonces aquí va a hacer uso de la excepción. Aquí no lo va a crear, ¿verdad? Porque eso es solo para escribir archivo. Si yo mando a llamar la lectura de un archivo y ese archivo no existe, ¿qué va a pasar? Pues que no lo va a poder leer y eso es un error. Entonces por eso tengo que usar un try y un catch para poder capturar esa excepción. Entonces en el catch pues yo quiero que lo imprima. Digamos, en la excepción podemos hacer un montón de funcionalidades, pero ahorita pues solo vamos a imprimir en consola. ¿Se recuerdan que el system.out es para imprimir en consola? Pues ¿cuál es el error? Entonces vamos allá. Entonces si se dan cuenta no hay archivo. ¿Y qué pasó? Pues no pudo hacer esto porque el archivo en esa ruta que le especificamos, que es esta, pues no existe. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Imprimir el error es. Y entonces, ¿qué es lo que puso egg.getMessage? Puso todo esto. ¿Y qué nos dice? The system cannot find the file specified. Quiere decir que el sistema no encuentra el archivo especificado. Entonces no lo puede leer porque no lo encuentra, ¿sí? Entonces aquí está un ejemplito de cómo hacerlo con excepción. Voy a probar, demostrarles más bien cómo sería con... ¿dónde es? Aquí. Con una ruta relativa. Entonces si yo pongo aquí p1.txt, quiere decir, y aquí le pongo, vamos a ver, ahí, 1, 2, 3, ¿sí? Y eso es lo que va a tener mi archivo. Me debería imprimir 1, 2, 3. No estoy segura si ahorita me va a salir. No vamos a copiar esta ruta, sino que solo voy a decir que lo mandé a leer p1.txt porque está dentro del proyecto de NetBeans. Digamos, mi proyecto de NetBeans se llama manejo de archivos. Y a nivel de sistema operativo estoy dentro de esa carpeta. Entonces, aquí tengo mi p1.txt. Entonces, poniendo en práctica lo que vimos, la ruta relativa sería esta, ¿sí? Vamos a ver si funciona. Sí, funcionó. Miren, sin necesidad de yo ponerle mi ruta, me va a leer el archivo, ¿verdad? Y me dice que el archivo tiene en la línea 1, 1, en la línea 2, pues la palabra 2, y en la línea 3, la palabra 3. Entonces, pero por ejemplo, si yo este archivo P1 lo pongo en download o en otro lugar, no me lo va a leer. Es decir, si yo lo elimino acá, y yo acá en el escritorio tengo un archivo que se llama p1.txt, esto me va a saltar una excepción. Porque en la ruta donde va a leer, que es donde está el proyecto, no hay un archivo. Entonces no importa que en el sistema operativo haya otro archivo, él no va a poder reconocer. Digamos, las únicas rutas relativas que puede reconocer son las que están dentro del proyecto. Y si no, pues hay que poner rutas absolutas, ¿verdad? Tomando en cuenta que
que lo tenemos que pensar bien si estamos en otros sistemas operativos. Entonces, por ejemplo, acá le doy, nos dice pues que el error que el sistema no puede encontrar este archivo. ¿Por qué? Pues lo que les decía, no está aquí en el root o en la raíz donde está el proyecto, que es únicamente donde se puede llamar a las relativas. Entonces espero haya sido, vamos a poner como más texto. Como les decía, no pueden ser solo letras, pueden ser caracteres, pueden ser números, símbolos, etcétera. Save. Y nosotros le damos acá, pues que nos imprime todo lo que tiene el archivo. ¿Sí? Espero si haya sido de mucha utilidad.